Hola, soy Elías Sandoval Aguilar del grupo 1 y semestre 1. Y bueno, hoy vamos a estar hablando sobre el libro de la ciudad antigua de Fustel. Bueno, es este. Y bueno, analiza las primeras civilizaciones que se organizaron y destaca mucho el papel de la familia y la religión, porque era lo que estructuraba a las sociedades entonces. Vemos cómo la vida estaba profundamente vinculada a los dioses. Eh, Vamos a hablar sobre los puntos claves de el origen y la evolución de estas ciudades. Bueno, eh, voy a hablar sobre 6 puntos. El primero es el contexto histórico-social. Y bueno, este libro fue escrito en 1864 por el historiador Frances Buster. Y bueno, el estudio de la evolución y la historia de las ciudades de la antigüedad. Se centra en las ciudades griegas y romanas. Bueno, se basa en las instituciones políticas y religiosas de las antiguas ciudades porque utiliza fuentes literarias y arqueológicas para reconstruir la organización de estas sociedades. Ese sería el primer punto, que sería como una introducción breve. Y bueno, el segundo punto es sobre el papel de la religión y la familia en la ciudad antigua. Y bueno, la religión era muy importante porque era lo que organizaba el culto a los dioses. Entonces, este definía la estructura política, social y jurídica. Y bueno, el papel de la familia era el punto más importante porque gobernaban las ciudades y el padre de familia eran los sacerdotes. Entonces estaban en un sistema patriarcal. Y bueno, esto consolidaba el centro del control de la ciudad. Y bueno, como tercer punto tenemos la ciudad como comunidad religiosa, ya que pues el culto a los dioses es un punto muy central y entonces se va a ver casi en cada punto. Y bueno, em, no era solo un espacio político o económico, era más una comunidad religiosa. Entonces, era la polis griega o la civitas romana, en Grecia o Roma. Y bueno, no definían solo sus leyes, sino también los ritos y cultos que realizaban los habitantes. Bueno, también habla de la ciudad y el templo, que bueno, el templo de la ciudad era dedicado a los dioses de la comunidad, entonces era el centro de la vida y de todas las actividades civiles que estaban conectadas con rituales religiosos. Entonces, bueno, ese es el tercer punto. Y bueno, el cuarto punto es la influencia del derecho en el Estado. Entonces, pues el derecho en la ciudad era que estaban las primeras leyes que eran religiosas claramente y bueno, regulaban el comportamiento de los ciudadanos, las relaciones entre las familias y las tierras y los bienes. Mm, el poder supremo ahí era la autoridad religiosa. Y bueno, como segundo es la expansión del poder del Estado. Mm, Así como crecían las ciudades, también el poder se centralizaba. Entonces el Estado tenía un rol más activo y en la organización política. Y bueno, lo hacían sin perder la conexión de las bases religiosas de la sociedad, o sea, siempre estaba presente la religión. Bueno, como quinto punto tenemos la teoría sobre el origen de la ciudad. Entonces, bueno, Hustel propone que la ciudad surgió en un contexto de familias que eran unidas por la religión. Esta tesis sugiere que la ciudad no se originó por una necesidad económica o militar, o sea, sino más bien por la necesidad de rendir el culto a los dioses. Entonces, esto llevó a las primeras formas de la organización social y política. Y bueno, como último punto, pues es el impacto que tuvo este libro. Fue muy influyente en esa época porque introdujo una nueva perspectiva sobre el origen y la evolución de las ciudades. Entonces, como hizo énfasis en la religión y en la familia, que eran factores muy primordiales de las primeras ciudades, pues es lo que lo distingue de otros enfoques históricos. Entonces, bueno, como conclusión, bueno, eh, este libro propone una visión muy radical sobre la diferencia de las sociedades antiguas que se formaron. Enfatizaba su organización en un vínculo muy grande con la religión y la estructura familiar. Y bueno,
puede haber un debate grande sobre el papel de lo religioso en las sociedades antiguas y bueno, cómo esto llega a influir o cómo contrasta en en las ciudades modernas, perdón. Y bueno, eso sería todo. Gracias.